Las primeras 4 comunicaciones están a cargo de Sergio Lasuen, que está a mi derecha, de María Gertrudis, que está a mi izquierda, de Carolina Monastre, Miguel Ángel y Patricia, Miguel Ángel García Bosca y Patricia Moreno. ¿Te has localizado? La comunicación que va a realizar Sergio Lasuen se titula Alternativa a la enseñanza de la armonía en los conservatorios hacia un enfoque sincrónico. Respecto a él hay que destacar su triple faceta como compositor, docente e investigador. Su trabajo docente se centra en asignaturas relacionadas con el análisis musical y la armonía aplicada, que actualmente imparte en el Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz de Lucena. Ello le ha llevado a publicar distintos artículos en revistas especializadas. Paralelamente lleva adelante su trabajo sobre su tesis doctoral y en esa línea de investigación relacionada con el estudio de la armonía en proyectos creativos interdisciplinares le ha permitido pronunciar varias conferencias en distintos organismos y universidades en Europa y Estados Unidos. Sergio. Gracias, Ana. Gracias también a la organización, al IEM y al Conservatorio del Liceo por permitirme compartir este tipo de temas en este congreso que felicito porque realmente me parece muy positivo para todos. Además estoy particularmente contento de estar aquí hoy porque precisamente hace 2 años en el congreso anterior no pude asistir por motivos de salud, aunque sé que mi buen amigo Alberto de Paz defendió mi comunicación con solvencia y brillantez tal y como suele hacer. Bien, en 10 minutos no da tiempo de profundizar, pero sí que me gustaría, a ver que se acopla un poco esto en medios, sí que me gustaría, si es posible, dejar claras una serie de ideas, 3 o 4 ideas fundamentales. En primer lugar, voy a hablar de lo que es la posición mayoritaria, el enfoque mayoritario o el método mayoritario con el que se enseña la armonía en los conservatorios en España. Un enfoque que es aparentemente diacrónico, aunque luego veremos que en realidad no es diacrónico, sino que es parcialmente sincrónico. Propondré una alternativa que sería comenzar ya desde el principio utilizando un enfoque conscientemente sincrónico y por último, ya si nos da tiempo, con mayor o menor profundidad, pues intentaré poner un ejemplo no excesivamente complejo de cómo utilizar una de las ventajas que va a tener el enfoque sincrónico, que sería precisamente utilizar herramientas analíticas que normalmente no pueden ser aplicadas en un contexto diacrónico. Bien, antes de nada tendríamos que contextualizar un poco la práctica común, es decir, qué es lo que se estudia en las clases de armonía tradicional. Es una de las preguntas que normalmente suelen hacer los alumnos. O sea, los ejercicios de armonía tradicional que estamos haciendo, ¿de qué época son? ¿Qué compositor estuvo realmente utilizando estas normas para componer? Claro, esto que puede parecer sencillo, realmente en muchas ocasiones no queda claro. Incluso hace unas horas en la cafetería he hecho un pequeño experimento y he visto que hay veces que se genera confusión. Claro, ¿cuál es el problema? El problema, simplemente leyendo un libro de texto, nada sospechoso de ser complejo como el de Walter Piston, podemos darnos cuenta que el propio Walter Piston dice que lo que nosotros llamamos armonía tradicional o práctica común o cualquier sinónimo que utilicen los distintos investigadores y los distintos teóricos, lo que hacen es utilizar un subterfugio pedagógico según el cual la armonía de Bach, la de Mozart, la de Brahms y la de Dvorak no cambian. Y eso pone Walter Piston en un apartado que normalmente no se lee mucho. O sea, se considera como si es la misma armonía y que simplemente ha habido una pequeña evolución. Claro, esto evidentemente cualquiera de los que estamos aquí sabemos que no es cierto, ¿no? Que es bastante distinta la armonía de Bach y la armonía de Mozart. Pero bueno, es una licencia que yo no voy a entrar, si es positivo, si es negativo, si podríamos utilizar otro método, porque no es el momento, pero es en principio la premisa de la cual se parte y que a veces los alumnos no son conscientes de eso, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo en los ejercicios de armonía tradicional? Bien, básicamente se puede decir que se utiliza una sintaxis armónica clásica, es decir, del clasicismo. En cuanto a la conducción de voces, estaríamos mucho más cerca del barroco
y además se utilizan conceptos que no se consolidan hasta el romanticismo, con lo cual es un poquito una pequeña mezcla, pero bueno, es lo que hay. Y por último, todo esto se aplica no a cualquier tipo de plantilla, sino a unos ejercicios soprano, alto, tenor y bajo, a unos ejercicios para coro a 4 voces, en principio una plantilla, podríamos decir, escasa comparada con otras obras, lo cual genera también unas normas, unas reglas o unas consideraciones que los alumnos tienen en cuenta. Llegados a este punto, decimos, bueno, ¿y entonces realmente qué es lo que está sucediendo aquí? Porque el enfoque no es diacrónico. Si fuera diacrónico, que en algunos sitios se hace, primero estudiarían la armonía de Bach, luego la de Mozart, luego la de Dvorak. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es utilizar un enfoque sincrónico, pero solo parcialmente. Es decir, no utilizan cualquier tipo de ejemplo tonal, sino que utilizan cualquier tipo de ejemplo tonal que haya desde Bach hasta Dvorak. Eso sí que sea tonal, porque, por ejemplo, no se van a estudiar, lógicamente, los corales modales de Bach, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que en principio podría parecer que sería un poquito más coherente sería, desde el principio, intentar hacer un enfoque sincrónico. Simplemente, a modo de ejemplo, las confusiones que se establecen en los alumnos por esto de no tener claro realmente qué es lo que se está haciendo, no es algo que nos pueda extrañar, porque realmente cuando dices esto no se puede hacer, o dicen esto no se puede hacer en los libros de armonía tradicional, claro, el alumno no sabe quizá estoy generalizando mucho, afortunadamente muchos alumnos sí que lo saben, pero puede suceder que el alumno no sabe si esto que no se puede hacer es porque estamos hablando de una estética concreta, de las cuales definen el subterfugio pedagógico inicial, si eso simplemente depende de la plantilla utilizada en los ejercicios, y a lo mejor cuando luego vemos que en las sinfonías de Haydn utilizan cosas que en principio estarían prohibidas, o en las de Mozart, ¿no? Y a lo mejor es simplemente por una cuestión de plantilla. Que esa práctica vale para todo el sistema tonal. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, todo lo que se habla de la resolución del tritono, sensible tónica, séptima desciende. Esto en las escuelas de jazz no se llama así, pero se dice el ejercicio resuelve el tritono, y entonces ya resuelven el tritono, y en principio es similar, ¿no? Hay veces que son simplemente razones psicoacústicas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre cuando dicen entre el tenor y el bajo sí que se puede más de una octava. Claro, el segundo dice, mira qué bien, ¿y esto por qué? Claro, eso no es de tonalidad, eso es por el propio fenómeno físico armónico que te posibilita que sigan empastando las voces, aunque estemos con una distancia de más de una octava. Y luego muchas veces todavía se lía más porque es una mezcla de las anteriores, ¿no? Y entonces ya es cuando ya el alumno luego no sabe a qué atenerse cuando sale de la armonía tradicional y entra en contextos, digamos, de análisis ya de una obra concreta. Otro de los problemas que también es importante es el típico que se resuelve con la típica respuesta que nos decían antes los profesores. No, esto es porque Bach es Bach. Oye, ¿por qué estoy analizando un coral de Bach y resulta que en un acorde en primera inversión no lo duplica como lo hago yo, o como lo dice Piston, o como lo dice Zamacois, o como lo dice cualquier persona que utiliza el enfoque parcialmente sincrónico, la armonía tradicional? Te dice, no, es que Bach es Bach. Y entonces, ¿qué pasa? Que Bach rompe las normas y ya está, ¿no? Claro, evidentemente no es así. Simplemente leyendo Dieter de la Motte, que por cierto está en español, te explica que no duplica como Mozart, que duplica como sus maestros, ¿no? Que por eso te puedes encontrar una duplicación en un acorde en primera inversión de cualquiera de las notas, y desde un punto de vista estadístico se comprueba que no hay una predominancia de duplicar un grado tonal o de duplicar la fundamental del acorde. Bien, además, cuando se dice Bach es Bach, todavía es una cosa tan desafortunada que ni siquiera en vida de Bach era Bach en el sentido que el profesor entiende, ¿no? Como que Bach era Bach, porque ni mucho menos era el compositor o la referencia que tenemos hoy en día, ¿no? Bien, entonces la propuesta simplemente sería, desde el primer momento, estudiar el sistema tonal. Decir, vale, hemos hecho un subterfugio pedagógico diciendo que vamos a estudiar como si todo fuera igual. No, pues vamos a estudiar cómo funciona el sistema tonal. Es decir, no solo que une a los tres compositores, los tres periodos que hemos dicho, sino que une a cualquier estética o a cualquier obra que utilice un sistema tonal, en un primer momento. Es decir,
que al principio vamos a explicar las bases del sistema tonal y posteriormente ya podríamos hacer una especialización, es decir, el alumno que vaya a flamenco pues estudiará otra cosa, el alumno que vaya a jazz o que vaya a música moderna pues hará otras cosas, porque evidentemente hay especificidades, pero bueno, como he dicho antes, tampoco analizamos los corales modales de Bach, pues probablemente el alumno que vaya por otra vía tendrá que estudiar los corales modales de Bach y en cambio el alumno que vaya a jazz estudiará jazz modal, que aunque parezca parecido, pues hay cosas que son distintas, ¿no? Pero en un primer momento sí que podríamos tener cabida en una cosa que llamaríamos sistema tonal. Problema, el de siempre, ¿no? ¿Y qué es sistema tonal? Pues ya nos pondríamos a discutir aquí, llamamos musicólogos y tal, hacemos otro debate, una cena y tal. Bueno, en principio simplemente para lo que estamos aquí nos faltaría simplemente diciendo, bueno, ¿qué es tonal? Tonal es lo que hace que cuando escuchamos el clave bien temperado de Bach, la sonata de Mozart y U2, un tema de U2 With or Without You, por ejemplo, pues todos diríamos que es tonal. Vale, esa es la idea. Y el último ejemplo no es un ejemplo puesto al azar, porque tendríamos que quitarnos los prejuicios estos de que, ¿cómo vamos a poner un ejemplo de U2 en clase? Bueno, ¿y por qué no? Si me sirve para explicar un concepto. Esto que parece tan raro ya hace unos años que aparece en bibliografía y podemos, en el texto podréis encontrar referencias de libros fundamentalmente americanos de los últimos 2 o 3 años, no solo que se publican, sino que se están utilizando en algunas universidades como libros de texto de Music Theory, con lo cual ellos no hablan nada de enfoque sincrónico, pero podría ser parcialmente un ejemplo. Por otro lado, nos permitiría tener en clase a distintos perfiles de alumnado, como ya hemos dicho, al menos en un momento inicial, y además es importante decir que no hace falta empezar desde el principio con la armonía. Cuando vienen alumnos que han tenido una formación tradicional, simplemente hay que explicarles todo lo que saben, por qué lo hacen, cuál es la razón última, por qué no se pueden hacer octavas paralelas, y entonces ya simplemente hay una pequeña readaptación y ya está. Y por último, esto nos permitiría también utilizar herramientas que hasta ahora no se han utilizado. No voy a entrar en esto, lo voy a dejar simplemente en el texto, pero simplemente como un ejemplo un poquito técnico, darse cuenta que si nosotros estamos hablando de tonalidad, la armonía que se utiliza en jazz, la armonía cuatriádica, que prefiero llamarla yo, porque no solo se utiliza en jazz y porque además el jazz utiliza otros tipos de armonía, la armonía cuatriádica nos dice muchas más cosas acerca de las séptimas y de las novenas que en principio se suele decir en armonía tradicional. Entonces, si estamos en un enfoque tonal, no habría ningún problema en utilizar, por ejemplo, conceptos de armonía cuatriádica para explicar las diferencias que hay en estos ejemplos, que bueno, están debidamente explicados en el texto. Y ya simplemente por último recordar que únicamente lo que he intentado es un poco explicar que el enfoque que se da desde la práctica común es un enfoque digamos sincrónico disfrazado de diacrónico, que existen alternativas que se están haciendo en otros sitios, además esas alternativas, y que tienen unas ventajas que bueno, que yo supongo que en los próximos años esto pues poco a poco irá cambiando. Nada más, muchas gracias.